Muy buenos días, bienvenidos a Se Presume Culpable. En este sábado en que estamos muy afectadas de la voz, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que el programa salga hoy sin ningún problema y cumplir con los compromisos que ya teníamos acordados. Las 9:11 de la mañana de este sábado 19 de octubre, aquí en FM Vox. Mi nombre es Alejandra Ojeda Garnero y me acompaña en los controles Nico Urquiza. Bueno, esta semana se han conocido dos informaciones del ámbito judicial que merecen ser analizadas y obviamente desde aquí lo vamos a hacer. Como siempre, desde el punto de vista jurídico y en todo lo que tiene que ver en materia judicial. Por empezar, vamos a empezar con la resolución de la Cámara de Apelaciones de aquí de Rosario, de la Justicia Provincial, que confirmó parcialmente una condena que tiene que ver con uno de los involucrados en una picada mortal que ocurrió hace ya algún tiempo, puntualmente el 20 de marzo de 2021, está en Avenida del Rosario y Ayacucho. Todos se recordarán que aquí resultaron víctimas fatales David y Valentino Pizorno, de 42 y 8 años respectivamente, y sufrió también lesiones graves la esposa y madre de las víctimas. Y bueno, por este hecho se realizó un juicio en el que fueron condenados dos personas quienes estaban involucrados en esa picada, que tiene que ver con Pablo Mancini y otro imputado, Schoeller. La condena de Schoeller, en ese juicio de primera instancia, la condena para ambos fue de 12 años de prisión con inhabilitación por 10 años para conducir vehículos, pero esta condena de primera instancia fue apelada por el condenado en ese momento, Pablo Mancini, por los abogados defensores, y la resolución de la Cámara se conoció en esta semana, puntualmente el 16 de octubre, cuando los jueces de segunda instancia, Tomás Orso, Guillermo Llaudet y Daniel Curic, resolvieron confirmar parcialmente esa sentencia, pero la redujeron y modificaron el tipo de delito en dos de los últimos casos. Y la condena se bajó de 12 años a 8 años de prisión para Pablo Mancini. Vamos a escuchar el audio que tenemos porque no pudo estar hoy presente el abogado defensor. Hablamos con los fiscales, pero no estaban disponibles para dar nota. Y tenemos la palabra del doctor Renzo Viga, quien es uno de los abogados defensores de Pablo Mancini, que explica de una forma sucinta cómo resolvió la Cámara y después continuamos con el análisis. Antes que nada, agradecerte por la predisposición de siempre y por otorgarnos un espacio para conversar, como ya lo hemos hecho en varias oportunidades. Luego de la sentencia de primera instancia, que en aquella oportunidad se resolvió condenar a Pablo Mancini como coautor del delito de homicidio simple con dolo eventual, a pesar de que el vehículo conducido por Pablo no había quedado involucrado en el accidente tristemente fatal. El tribunal de primera instancia entendió que existía una coautoría por dominio funcional, es decir, que si bien Pablo no impactó contra el vehículo conducido por David Pizorno, ambos, tanto Germán Schweller, que sí impactó, como Pablo Mancini, tenían el dominio total del hecho y debían responder de igual manera. Eso resolvió el tribunal de primera instancia. También recuerdo que conversamos luego de la audiencia de segunda instancia, donde te comentaba cuáles eran las críticas que habíamos expuesto sobre aquella sentencia y que se resumía en que a criterio nuestro Pablo no solamente no había impactado, y eso quedó acreditado en el debate, sino que no tenía dominio alguno sobre la conducta de Germán Schweller
y viceversa. Y que en definitiva cada uno de ellos debía responder por su conducta y no por la del otro. Y entendíamos que no correspondía considerar a Pablo como autor o como coautor del homicidio, del delito de homicidio, sino que en todo caso su conducta debía quedar comprendida en el delito del artículo 193 bis del Código Penal, que reprime a quien practique una prueba de velocidad o destreza, o de las comúnmente llamadas picadas. Recientemente se conoció el fallo de segunda instancia, que fue dictado por los jueces de la Cámara de Apelaciones, Orso, Curic y el doctor Jaudet Massa, donde en líneas generales se receptan las críticas a la sentencia de primera instancia que habíamos expuesto en aquella audiencia. Los doctores Orso y Curic descartaron la coautoría funcional, es decir, descartan que Pablo Mancini sea autor, como lo sostenía el fallo de primera instancia, porque consideran que, como lo sosteníamos, Mancini no tenía dominio alguno en el hecho de Schweller, ni Schweller en el hecho de Mancini. Pero sí consideran que Pablo Mancini realizó un aporte a ese hecho y que ese aporte fue adherir a esa prueba de velocidad sabiendo que podía ocurrir un accidente. Entonces, en base a esto, entienden que pese a la gravedad del hecho, que claramente fue grave, ese aporte que realizó Pablo pudo no ser necesario porque no podían asegurar con el nivel de certeza que una sentencia condenatoria exige, que si Mancini hubiese desistido de su accionar, es decir, si hubiese bajado la velocidad, el otro conductor, en este caso Schweller, hubiese también bajado la velocidad de modo oportuno y no se hubiese sucedido el accidente. Y por esto, que lo estoy exponiendo de manera muy sintética, consideraron a Pablo Mancini como partícipe secundario del delito de homicidio simple con dolo eventual y rebajaron la condena, la pena, de 12 a 8 años. Por su parte, el doctor Jaudet, en minoría, el voto en minoría, por eso el voto definitivo fue el que emitía la mayoría, los doctores Orso y Curic, pero el doctor Jaudet, en minoría, y que a criterio nuestro hace una correcta interpretación, consideró no solo que Pablo Mancini no debía responder como coautor del homicidio, sino que su conducta, como nosotros lo proponíamos, quedaba limitada al delito del artículo 193 bis, que es el de prueba de velocidad o destreza. Descartando, en este caso, el doctor Jaudet, no solamente la coautoría, sino también la participación secundaria que sostuvieron los otros dos jueces. Y en definitiva, lo que termina resolviendo, lo que termina votando el doctor Jaudet, es que entiende que corresponde aplicar el máximo de la pena prevista para el delito del artículo 193 bis, que es el de 3 años y 6 años de inhabilitación para la conducción de vehículo. Nosotros compartimos en su totalidad el voto del camarista, del doctor Jaudet, más allá de que lo que estoy comentando es de manera muy sintética, podríamos ampliar en su fundamento porque creemos que es un voto muy sólido, que es un voto lógico y que fue ampliamente fundamentado y que en definitiva recepta lo que nosotros venimos sosteniendo desde el inicio de la investigación, desde las primeras audiencias, incluso en la audiencia imputativa. El fallo fue notificado recientemente, ahora tenemos un plazo de 10 días para evaluar y siempre que nuestro cliente así lo entienda, si presentamos recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, porque entendemos que tenemos argumentos para sostener nuestra postura inicial. Ya ahora no solo es simplemente nuestra postura, sino que se encuentra respaldada por el voto de un magistrado de la Cámara de Apelaciones que opinó en el sentido que nosotros lo propusimos, por lo que resta todavía realizar un análisis más profundo del fallo y comenzar a preparar el recurso de inconstitucionalidad si es que decidimos presentarlo. Ahí escuchábamos al doctor Renzo Viga, defensor de Pablo Mancini, que explicaba, ¿no?, de forma muy resumida el fallo de la Cámara de Apelaciones en general. Y bueno, obviamente este hecho fue sumamente trágico,
2 víctimas fatales, un menor de 8 años y un hombre de 42, y las lesiones graves que recibió la esposa y madre de las víctimas, que bueno, y también la repercusión que tuvo el caso, es una de uno de los cuestionamientos que hace o de argumentos que expone el magistrado que vota en disidencia, no en disidencia, sino en confirmar parcialmente, pero eh, apelando a otra figura del código, es que, bueno, al tener esto tanto impacto social, el hecho de la gravedad de las víctimas fatales que tuvo este episodio, los magistrados forzaron la coautoría en el caso de Mancini y que el único reproche que se le puede hacer es solamente haber participado de una prueba de velocidad. Tal es así que se basa en la pericia que establece que el vehículo de Mancini en un primer momento se había dicho que había rozado el vehículo de la familia Pisorno, y en la pericia detallada se observa eh, que no lo roza, que hay una 0,25 milésimas de segundo de diferencia entre el paso de uno y otro vehículo, y que pasa a 3,5 metros de distancia. Por eso en eso se basan también los defensores para argumentar este pedido de cambio de calificación y de condena a Pablo Mancini, porque finalmente, a pesar de haber ido a mayor velocidad, el vehículo de Pablo Mancini no es el que impacta contra el vehículo de la familia Pisorno. Sí lo hace el vehículo que conducía Germán Schoeller. Por lo tanto, en eso se basan los defensores de Mancini, y también acuerda con esa postura el magistrado Guillermo Liaudet, quien, bueno, hace esa salvedad de concretamente puntualizar en ese aspecto de la pericia para basar un poco también sus fundamentos. Pero escuchamos al doctor Renzo Viga, que amplía sobre la postura del magistrado Liaudet. Liaudet comienza su voto haciendo una crítica hacia el fallo de primera instancia y los motivos por los cuales considera que se incurrió en varios errores a lo largo de la fundamentación, motivado quizás por la magnitud de la tragedia y por la necesidad de dar una respuesta del derecho penal cuando no debía ser de esa manera. Pero en lo sustancial del fallo lo que hace es una diferencia entre el dolo eventual y la culpa con representación, y puntualmente en este tema lo que refiere es que las conductas que se le achacan a Mancini, que como violatorias del deber de cuidado, esto es correr una picada o ir en exceso de velocidad y cruzar un semáforo en rojo, esas cuestiones que utiliza el fallo de primera instancia para fundar el dolo eventual, lo que Liaudet dice y compartimos es que fueron incorporadas por el legislador para zanjar esta discusión entre el dolo eventual y la culpa con representación. Fueron zanjadas por el legislador al reformar el artículo 84 bis e incorporarlas como presupuesto para el delito de homicidio culposo agravado. Entonces, lo que dice es que en todo caso debería aplicarse esta figura del 84 bis. Ahora bien, para que se dé la figura del 84 bis, el homicidio culposo agravado por el exceso de velocidad o por la circunstancia del 193 o por violar las disposiciones de un semáforo, para que se dé esta figura tiene que haber una materialización del resultado, es decir, Mancini debería haber impactado en el vehículo para poder ser autor de este delito. Al no haberse materializado ninguna conducta que modifique el mundo exterior, dice, o sea, que la conducta de Mancini haya ocasionado
o haya impactado en el vehículo, es cuando dice que la figura se agota en el 193, que es el de las pruebas ilegales de velocidad o destreza. Sencillamente o básicamente lo que manifiesta es que la conducta de Mancini llega hasta ese punto porque luego no se materializa en un resultado que haga aplicar la otra figura, que es el 84 bis. Deja entrever a criterio mío, ¿no? Que en caso de haberse materializado ese resultado, es decir, si Mancini hubiese impactado contra el vehículo conducido por David Pizorno, la conducta encuadraría no en el delito de homicidio simple con dolo eventual, sino en el delito de homicidio culposo agravado por estas dos circunstancias, por la circunstancia de darse el 193 y por las circunstancias de cruzar un semáforo en rojo, pero que al no haber habido un resultado de parte de Mancini, no se puede aplicar esa figura y queda solamente subsistente la del 193 bis. Al considerar que la conducta de Mancini se agota en el artículo 109, en el delito del artículo 193 bis, es que al momento de mesurar la pena, considera que corresponde la pena máxima que estipula ese delito, que son 3 años de condena, de pena, de prisión, y 6 años de inhabilitación para conducir vehículos. Bien, ahí escuchábamos los argumentos que manifestaba el abogado Guillermo Liaudet en base a las pericias y a la acción concreta que llevó adelante Mancini. Obviamente que por la gravedad del hecho, uno por ahí lo común es pensar por qué bajarle la pena, pero lo concreto es que las conductas se analizan según la conducta que se realiza y el resultado que ocasiona esa conducta realizada. Si bien aquí hubo una participación en una prueba de velocidad de 2 personas, quien concretamente impacta y produce la muerte es otra. Es realmente, obviamente, doloroso el tema. Hay 2 víctimas fatales y es terrible, nadie puede devolver esas vidas, pero bueno, lo frío de la letra de la ley se ha resuelto en este caso de esta manera y reducir la condena de Pablo Mancini a 8 años de prisión y 10 de inhabilitación. En tanto, la condena de Germán Schoeller ha quedado firme, por lo tanto sigue con una condena de 12 años de prisión. Lo cierto es que, según lo que expresan los abogados en el fallo, especialmente el doctor Liaudet, es que lo único que se le puede achacar a Pablo Mancini es haber participado de una prueba de velocidad. Bueno, escuchábamos ahí al abogado con la explicación de este fallo y, bueno, más que nada era explicar una cuestión técnica. En esto, obviamente, no podemos opinar de ninguna manera respecto de las víctimas y del sentimiento de las víctimas y de lo que, obviamente, cómo receptaron este fallo, pero acá solo analizamos la letra fría de la ley. Por lo tanto, bueno, este fue el resultado de la apelación y, bueno, como decía el defensor de Pablo Mancini, verán si continúan en otra instancia, porque ellos consideran que Pablo Mancini lo único que se le puede achacar en este hecho es haber participado de la prueba de velocidad y su accionar no fue el que resultó en la muerte de las víctimas y en los daños. Hay que recordar que también en este caso también está como víctima el acompañante de Pablo Mancini, quien viajaba en el asiento del acompañante con él, otro joven que también sufrió daños psicológicos por este hecho. Así que, bueno, este es el análisis que traíamos para hoy respecto de este caso, que fue muy
generó mucha conmoción en su momento y a lo largo de todo el proceso.